Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Bienvenido y gracias por estar junto a nosotros. Estamos estudiando el libro de Romanos, en el capítulo 12, los aspectos prácticos de la vida cristiana. Y hoy vamos a considerar los versos 9 al 13 al ver el tema, la importancia del amor en el creyente. Veremos cómo este amor es un mandato a la luz de las Escrituras y debemos entender lo que significa realmente amor, ya que fue nuestro Señor Jesucristo quien nos enseña: en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Consideremos la primera parte del tema, la importancia del amor en el creyente. Bien, mis queridos, quiero invitarles a considerar en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a mirar juntos ahí en el capítulo 12, el libro de Romanos. Entonces vamos a mirar juntos ahí en el capítulo 12. Vamos a mirar algunos versículos. Realmente hoy vamos a considerar versículos 9 y 10. Así que te invito, por favor, acompáñame al libro de Romanos, allá en el capítulo 12. Ya hemos hecho consideración de los primeros 8 versículos. Hoy sería el séptimo tema que estamos considerando. Y el verso 9 dice lo siguiente, y vamos a ver la importancia de la exhortación del apóstol Pablo en el contexto que él nos está llevando a la vida cristiana práctica. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Muchas veces he oído el comentario, la pregunta, que alguien dice: a esta iglesia le hace falta amor. Y yo me pregunto, cuando alguien dice a esta iglesia le hace falta amor, ¿qué quieren decir con esto? ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entienden los hermanos? ¿Qué es realmente el amor? ¿Cómo debemos definir el amor en la iglesia? ¿Qué importancia tiene el amor en el pueblo del Señor? Déjame decirte algo. Para nuestro Señor Jesucristo, la característica principal que distingue a los hijos de Dios es la capacidad de amar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, ese fue el mandato que le dio a sus discípulos en Juan capítulo 13, verso 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y la dimensión, como yo os he amado. El amar, el expresar nuestro amor, el amar a Dios, amar al prójimo, no es un mandamiento nuevo. Recorre las páginas de la revelación bíblica desde el principio. Cuando Dios nos dio sus mandamientos, 4 de ellos tienen que ver con amar a Dios y los otros 6 restantes tienen que ver con amar al prójimo. Pero en la vida cristiana, en las enseñanzas de Cristo, en los seguidores de Cristo, cobra mucha importancia, ya que es Jesús quien dice: en esto sabrán todos que son mis discípulos. Juan capítulo 13, verso 35. Si tuviereis amor los unos por los otros. De igual forma, el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, en el verso 14, Juan dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mira lo que dice Juan. La evidencia de que, o la seguridad que yo puedo ver en mi vida, que soy un hijo de Dios, primero de Juan capítulo 3, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pablo en su carta a los Romanos nos ha mostrado cómo Dios nos ha amado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 en el libro de Romanos. Pablo nos ha mostrado el amor de Dios y ahora Él nos dice: ya que tú comprendes el amor de Dios, ya que tú entiendes las misericordias de Dios en tu vida, debes vivir para Él.
No solamente vivimos para Él en nuestra mente haciendo su voluntad, sino que debemos obrar y hemos estudiado los dones, nuestra entrega a Dios. Hemos hablado de la forma de cambiar, de renovar nuestra mente, y en los estudios anteriores Pablo ha hecho mención de algunos dones para decirnos: tú evidencias tu amor a Dios desarrollando, dedicando, disponiendo tus dones para el crecimiento de la obra del Señor. Todo esto debe ser hecho, sin duda alguna, con amor. La motivación por la cual usted y yo hacemos las cosas debe ser el amor en nuestras vidas, el amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Es interesante, estudiando este tema, leía en Filipenses capítulo 1, verso 9, que Pablo señala que el amor es una de las características de creyentes y de iglesias maduras. De hecho, en Filipenses capítulo 1, verso 9, Pablo pide así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor. Quiero que veamos juntos en el día de hoy la importancia del amor en el creyente. Hecha esta introducción, vamos a considerar versos 9 y 10 y vamos a ver la importancia del amor entre los creyentes. Al observar Romanos capítulo 12, verso 9, encontramos un mandato de Dios a su pueblo y vemos tres aspectos de este mandato. Observa conmigo el verso 9 y lo desarrollamos. Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 12 y verso 9: el amor sea sin fingimiento. Luego dice: aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Lo primero que encontramos acá es el mandato de Dios a su pueblo. Y el primer aspecto es que tenemos el deber de amar y de mostrar amor. Dice Pablo que el amor sea ¿qué? Si tienes tu Biblia abierta ya en Romanos capítulo 12, verso 9, leerás que el mandato, el deber de amar es que el amor sea sin fingimiento. El amor que se debe desarrollar en el pueblo de Dios debe marcar una diferencia en este mundo. Ahora, este mundo conoce solamente dos tipos de amor, solamente dos tipos. Este amor que habla la palabra de Dios, este amor que nos enseña la palabra de Dios y que debemos evidenciar, es sobrehumano. Romanos en el capítulo 5 nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de que Dios pide en su palabra a sus hijos, a los creyentes, al pueblo de Dios, es sobrehumano. No está en esta esfera terrenal, ya que el amor que conoce el mundo es en primer lugar el amor erótico, que es el amor de las relaciones o las atracciones físicas que existen entre dos personas. Y luego ellos conocen el amor fraternal, que es un amor principalmente que se desarrolla en lazos cercanos, que es un amor de reciprocidad. Les amamos porque tenemos algo en común. Es impresionante cuando yo veo una fotografía o veo un video de mi nietecita, cómo el corazón se me hincha de alegría y de corazón y me produce una emoción. El mundo conoce estos dos amores: el amor de las relaciones de atracción física o el amor de las relaciones de reciprocidad. Te amo porque me amas o porque tenemos un vínculo en común. Pero el amor que Dios pide de su pueblo es mayor, es superior. Y somos exhortados a que ese amor que Dios pide de nosotros, en primer lugar, sea sin fingimiento. Y lo primero que entiendo de esta declaración es que podemos aparentar amor, porque el texto dice: no seas un hipócrita cuando ames, sea sin fingimiento. A la luz de las Escrituras, el aparentar cosas que no son es hipocresía. Alguien dijo que la hipocresía es la forma más indigna de mentir. De hecho, el pecado de la hipocresía fue condenado duramente por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 23, 7 veces Jesús le dice a los líderes religiosos: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y la palabra tiene que ver con una careta, aparentar algo que no se es. Así que dice la exhortación: el amor sea sin fingimiento. Pedro nos exhorta en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 22, así: amaos unos a otros entrañablemente, y agrega algo: de corazón puro. ¿Por qué? Porque usted y yo, en nuestro círculo cristiano,
En nuestro círculo de relaciones podemos aparentar el amor. Hace años atrás veía a un creyente hablando tan mal de otro creyente, y cuando este creyente apareció y el creyente que decía que él o hablaba muy mal lo vio, le miró y le dijo: hermano querido, qué gusto verte, y le abrazó y le besó, y todos nosotros casi nos vamos de espalda por la hipocresía que hay. Tal vez ese es un caso extremo, pero el llamado de las Escrituras, el mandato es que debemos amar, y el amor debe ser sin fingimiento. Ahora, el amor genuino nos llama a acciones. Es por eso que Pablo, aplicando el mandato de amar, sigue diciendo lo siguiente en Romanos capítulo 12, verso 9. No simplemente debemos el deber del amor, sino que también tenemos el deber de aborrecer. Dice el texto: aborreced lo malo. El término aborrecer significa repudiar, odiar con fuerza, detestar profundamente. Es un término muy intenso. El amor verdadero no está por sobre la verdad. Dice la Escritura que el amor no se goza de la injusticia. El aborrecimiento de lo que es malo es la consecuencia del amor a Dios. ¿Lo tiene? El aborrecer aquello que es malo. El mandato dice lo siguiente: aborreced lo malo. El aborrecer lo malo es la consecuencia directa de mi relación y de mi amor por Dios. Salmos, y quiero que anotes el capítulo 97, verso 10. Salmo 97, 10 dice lo siguiente: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Lo tiene? Los que aman a Jehová, los que aman a Dios, por naturaleza, por el cambio que se ha producido en sus vidas, deben rechazar lo que es mal o el malo. La palabra malo que aparece acá en Romanos capítulo 12, verso 9, esta palabrita describe algo que es muy malo, que produce daño, que es de naturaleza maligna. Recuerdas que 1 de Juan capítulo 5, verso 19 dice que el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. En Efesios, Pablo nos exhorta en el capítulo 5, verso 11, Pablo nos exhorta así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. ¿Por qué el creyente no debe participar de aquellas cosas que son malas? Porque ha recibido el amor de Dios, porque el que ama o que dice que ama a Dios debe aborrecer, debe rechazar aquello que es malo. El cristiano ha de separarse de cualquier forma de mal. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice lo siguiente: absteneos de toda especie de mal. Rechazar el mal. El cristiano ha de aborrecer todo aspecto del mal, repudiando abierta y decididamente. Sobre todo ha de buscar el no ser piedra de tropiezo contra otra persona, porque eso no agrada a Dios, eso es malo. El mandato de Dios a su pueblo: debemos amar, y ese amor debe ser sin apariencias, sin hipocresía, sin fingimiento. Y eso me lleva a que yo debo tomar una decisión de rechazar aquello que es malo, aquello que me produce a mí daño y que produce también al pueblo del Señor daño. Quiero leer en 2 Corintios, en el capítulo 6, verso 3, la palabra de Dios dice lo siguiente. 2 Corintios, capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Qué interesante. El deber entonces de amar, el deber de aborrecer lo malo, y en tercer lugar, mirando aún el verso 9 de Romanos capítulo 12, el deber de adherirnos a aquello que es correcto. Dice el texto, leyendo nuevamente el libro del capítulo 12 de Romanos, el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, segundo mandato, y en tercer lugar, seguid lo que es bueno, seguid lo bueno. El término seguir, la ética cristiana, siempre es positiva. No es suficiente aborrecer lo que es malo, es necesario hacer lo que es bueno. Santidad no significa que yo no hago cosas que son pecaminosas o malas, sino que santidad también incluye que hago lo que es correcto, lo que agrada a Dios. El término seguir, que aparece acá en Romanos capítulo 12, verso 9, literalmente significa
adherido a lo bueno. La palabra griega es la palabra kolao. Tal vez no le suena mucho, pero si yo le digo que hay un pegamento para unir madera y otras cosas que se llama cola o encolar, el término entonces tiene que ver con pegarse, adherirse a lo que es bueno. Esto es unirse de la forma más firme. Debemos hacer lo que es correcto delante de Dios. No simplemente rechazar lo que es malo, sino que debemos adherirnos, seguir lo que es bueno. El término bueno, ¿quién lo determina? El término tiene que ver con pegarse a lo que es bueno. Esto es unirse de forma firme a lo que es correcto. Ahora, ¿quién determina lo que es bueno? ¿Quién determina lo que es malo? Sin duda alguna, Dios establece los parámetros de la moralidad. Ahora, lo correcto, lo que es bueno, el hacer lo que es correcto, primero comienza en la mente y luego en la conducta. Es por eso que en Romanos Pablo nos dice, renueva tu mente. Proverbio nos enseña, tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Debemos aprender entonces a adherirnos mentalmente a lo que es correcto. Por lo general, hay muchos de nosotros que tendemos primero a pensar lo malo y lo negativo. Cuando hablamos, partimos de lo negativo, partimos de lo pesimista, partimos del fracaso. Observa Filipenses capítulo 4, verso 8. Porque conforme usted va pensando, va a comenzar a actuar. Por lo demás, hermanos, Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Como creyentes amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hemos entendido que Dios derramó su amor en Cristo Jesús, en especial en aquel pago que Él hizo por nuestra maldad para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y si tú quieres ser un hijo o una hija de Dios, debes reconocer tu condición de pecador delante de Jesús, haciendo la oración del pecador, recibiendo a Cristo como tu Salvador personal y pidiéndole que Él te ayude a seguir sus enseñanzas. Si tomas este paso de fe, si haces esta oración del pecador pidiendo a Jesús el perdón de tus pecados, quiero animarte para que nos llames. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.